Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Toda mi infancia le tuve miedo a Dios. Crecí en Texas, entre tormentas, serpientes y sermones sobre castigo eterno. Me enseñaron a temer el infierno antes de aprender a sentir paz. Y ese miedo me siguió durante toda mi vida, hasta la noche en que dejé de luchar. Había estado enferma durante mucho tiempo. Mi cuerpo era una prisión de dolor, cansancio y tristeza. Respirar costaba. Pensar dolía. Existir se había vuelto demasiado pesado. Aquella noche, en mi cama, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía detener el mundo. Y en ese instante renuncié. No hubo grito, no hubo resistencia, solo una entrega absoluta. Sentí que yo me separaba de mi cuerpo. Lo vi abajo, inmóvil, agotado, como una cáscara vacía. Y lo extraño fue que no sentí pánico. Sentí alivio. El dolor desapareció de golpe. Ya no había presión en mis pulmones, ni fatiga en mis huesos, ni tristeza drenando mi mente. Yo seguía existiendo, pero ya no era ese cuerpo. Flotaba liviana, serena, desprendida de todo sufrimiento. Miré a mi alrededor buscando algo familiar, y debajo de mí vi una oscuridad inmensa. Era un vacío absoluto, negro, profundo, interminable, como si la nada hubiera abierto la boca y me estuviera llamando. Empecé a hundirme hacia esa negrura, sin miedo, sin juicio, sin ángeles con espadas ni fuego eterno, solo oscuridad. Recuerdo pensar con una calma extraña, qué raro, toda mi vida temí ser juzgada, y ahora parecía que simplemente iba a desaparecer. Mi conciencia empezó a apagarse. Mi identidad se aflojaba como un hilo viejo, y cuando sentí que lo último de mí se disolvía, algo ocurrió. Una fuerza poderosa me envolvió desde abajo, como un torrente vivo de energía y amor. Me levantó con una decisión absoluta y me lanzó hacia arriba a una velocidad imposible. Sentí un viento limpio atravesarme, un impulso inmenso, pero sin dolor. Cuanto más ascendía, más clara se volvía mi mente. La paz empezó a llenarlo todo. Una calidez dulce me rodeó por completo. Y entonces comprendí que no estaba sola. Había una presencia sosteniéndome. Una presencia consciente, amorosa, inmensamente tierna. No la veía aún con claridad, pero me sentía llevada en brazos, amada de una forma que nunca había conocido. Cuando mi visión espiritual se abrió por completo, lo vi. Era un ser radiante, majestuoso, vivo, indescriptiblemente hermoso. No se parecía a las pinturas de iglesia, y aún así supe quién era. No lo pensé, no lo deduje, lo reconocí. Era Cristo. No como doctrina, no como religión, sino como amor puro hecho presencia. En sus brazos no existía condena, no existía vergüenza, no existía castigo, solo una seguridad perfecta, como si toda mi búsqueda hubiera terminado. Seguimos ascendiendo juntos, y a lo lejos apareció una luz inmensa, más brillante que cualquier sol, más viva que cualquier cosa que yo hubiera conocido. Era imposible mirarla, y sin embargo no dañaba. Esa luz estaba en todas partes, y cuando se movió sobre mí, atravesó cada rincón escondido de mi ser. Lavó mi miedo, lavó mi dolor, lavó la vieja imagen del Dios que me aterrorizó de niña,
Yo creí haber conocido el amor, pero aquello era otra cosa. Era el origen del amor, la fuente de todo. Y entonces lo supe con una certeza total. La luz era Dios, y Dios era solo amor. No había juicio esperándome. No había una lista de pecados. No había ira divina. Yo era conocida por completo, y aún así era amada por completo. Sentí que toda creación estaba unida dentro de esa luz. Nada estaba separado. Nadie estaba fuera. Todo era uno. Yo era parte de esa unidad viva, parte de Dios, parte del amor que sostiene todo lo que existe. Por primera vez entendí que mi verdadera identidad no era miedo, era amor, y sentí hogar. Miré a Cristo y le dije: «Esto es hermoso, estoy en casa, quiero quedarme». Su respuesta fue suave y firme: «Puedes quedarte un poco, pero debes regresar». Ese fue el único momento en que sentí dolor. No quería volver, después de una vida entera temiendo a Dios. Por fin estaba en la presencia de un Dios que solo amaba. Y me pedían regresar a la enfermedad, al límite, a la tierra. Volví a mi cuerpo con tristeza y también con rabia. Lloré durante meses pidiendo volver a casa. Seguía enferma, seguía débil, y no entendía por qué me habían devuelto. Hasta que un día dejé de negociar. Le dije a Dios que ya no sabía nada, ni qué pedir, ni qué camino tomar, ni qué era lo mejor para mí. Le entregué mi vida por completo. Y solo hice una petición: si voy a seguir aquí, déjame ser útil para ti. Poco después, algo extraordinario comenzó a pasar. Empecé a ver destellos blancos alrededor de personas y objetos. Pensé que era otro efecto extraño de mi enfermedad, hasta que una tarde, detenida en un semáforo, lo vi claramente. Un camionero descargaba mercancía en medio del tráfico. Y pensé: cariño, eso es peligroso. Entonces las luces a su alrededor comenzaron a girar. Se reunieron en una forma femenina, translúcida, bellísima. Una presencia luminosa flotaba sobre él. Me miró y sonrió. Después volvió su atención al hombre, que no veía nada. Casi dejé de respirar. Miré alrededor, y en todas partes había seres de luz acompañando a la gente. En los autos, en la vereda, junto a corredores, peatones, desconocidos. Todos estaban rodeados de amor invisible. Las luces se conectaban entre sí como una red brillante. Y entendí de nuevo la verdad que había visto en la luz. Todos somos uno. Estamos unidos por amor. Nunca hemos estado solos. Lloré tanto que tuve que detener el auto a un lado del camino. Las lágrimas me cegaban. El pecho me temblaba, porque el mundo ya no era el mismo. Desde entonces perdí el miedo a la muerte. Y también perdí la idea de un Dios cruel. Ahora sé que detrás de cada rostro hay una chispa eterna. Detrás de cada vida hay una compañía sagrada. Y detrás de todo lo que existe, solo hay amor. Morí creyendo que caería en la nada, pero descubrí que incluso en la oscuridad más profunda, el amor de Dios ya venía por mí. Desperté con un sabor espeso y metálico pegado a la garganta. Intenté tragar, y el dolor me atravesó como vidrio caliente. Entonces vomité sangre. Vi el rojo sobre las sábanas blancas y sentí un frío animal subir por mi pecho. Las enfermeras empezaron a moverse rápido a mi alrededor. Escuché ruedas, órdenes cortas,
pasos urgentes, instrumentos golpeando bandejas de metal. Quise preguntar qué estaba pasando, pero mi voz no salió. Solo podía sentir el terror creciendo dentro de mí. Me llevaban de nuevo a cirugía, y las luces del pasillo pasaban sobre mi cara. Blancas, borrosas, lejanas. Recuerdo pensar que algo iba muy mal. Después, todo se volvió extrañamente silencioso. No fue un silencio normal de hospital. Fue un silencio profundo, total, imposible. Y entonces ocurrió. Sentí que ya no estaba en la camilla. No vi paredes, ni techo, ni médicos. Frente a mí apareció un túnel. No era oscuro del todo, pero tampoco era luz común. Era como una profundidad viva, suave, inmensa. Yo avanzaba sin esfuerzo, sin dolor, sin cuerpo pesado. Solo conciencia. Al final había una luz que no lastimaba. Me atraía con una ternura imposible de explicar. Cuando salí de ese túnel, llegué a un lugar hermoso. La belleza me golpeó de una forma que todavía me cuesta describir. Todo parecía más real que la vida misma. El aire se sentía limpio, luminoso, amoroso. Había paz, pero no una paz vacía. Era una paz viva, inteligente, envolvente. Y en ese instante, me di cuenta de que no estaba sola. Había 2 personas allí. Las reconocí de inmediato. Eran 2 amigos que habían muerto poco antes. Uno era el esposo de una amiga mía. Había muerto en un accidente apenas 3 meses después de casarse. El otro era un amigo de infancia de mi esposo. Estaba en la Fuerza Aérea y su avión cayó en el Canal de la Mancha. Yo sabía perfectamente quiénes eran. Y ellos sabían perfectamente quién era yo. No movían los labios. No escuché voces en el sentido humano. Pero los oí con total claridad dentro de mí. Me llamaban. Me invitaban a acercarme. Era una comunicación sin sonido, directa, íntima, imposible de confundir. Como si el pensamiento se volviera presencia. Como si el amor pudiera hablar sin palabras. No había amenaza en ellos. No había oscuridad ni miedo. Solo una certeza inmensa de que me estaban esperando. Y lo más inquietante es que una parte de mí quería ir. Quería dar ese paso. Quería cruzar hacia donde estaban ellos. Porque allí no había dolor. No había sangre. No había miedo. Solo alivio, descanso y una extraña sensación de hogar. Pero de pronto, pensé en mis hijos. No fue una idea pequeña ni pasajera. Fue un tirón brutal del alma. Vi a mis 3 niños en mi mente. Pequeños, vulnerables, esperándome en casa. Y supe, con una claridad absoluta. No todavía. No importaba lo tentador que fuera aquel lugar. No importaba la paz que me ofrecía. Mis hijos me necesitaban. Entonces les respondí. No con la boca. No con sonido. Con algo más profundo. Les dije que no podía ir ahora. Que tenía 3 hijos pequeños en casa. Que me necesitaban. Sentí que ellos entendían. No hubo discusión ni insistencia cruel. Solo esa invitación quieta, amorosa, abierta. Como si supieran que algún día, pero no ese día. Y en cuanto tomé esa decisión, todo cambió. La belleza se alejó de golpe. La paz se cerró como una puerta suave. Y regresé. Volví con una sacudida pesada, física, áspera. Otra vez sentí el cuerpo. Otra vez el dolor. Otra vez el hospital. Abrí los ojos en mi habitación. Había movimiento alrededor de mí, y una bolsa de sangre colgando junto a la cama. Me estaban haciendo una transfusión. El contraste fue brutal. De aquella calma imposible a la dureza de volver a respirar,
tragar y sentir, pero yo sabía dónde había estado. No fue un sueño. No fue una imaginación febril. Fue más nítido que cualquier recuerdo que tenga de esta vida. A veces todavía pienso en sus rostros, en cómo me llamaban sin hablar, en lo fácil que habría sido seguirlos, y en cómo el amor de una madre me trajo de vuelta. No regresé por miedo a morir. Regresé porque 3 niños necesitaban a su mamá. Y desde entonces, nunca he vuelto a ver la vida, ni la muerte, de la misma manera. Tenía 3 años cuando estuve a punto de irme para siempre. Fue en una feria renacentista del Ébano, Pensilvania. Habíamos llegado tarde y todo era ruido, gente, polvo y calor. Recuerdo destellos, telas de colores, voces lejanas y piedras bajo mis zapatos. Entonces pasó algo absurdo y brutal. Una abeja empezó a zumbar cerca de la cabeza de mi papá. Él reaccionó por reflejo y salió corriendo, y al hacerlo me soltó. Caí directo sobre un suelo duro de piedra. No recuerdo el golpe como sonido, lo recuerdo como una sacudida blanca dentro de mi cabeza, como si el mundo hubiera crujido por dentro. Después vi rostros inclinados sobre mí, mi papá, mi abuela, mi hermano. Todos se movían rápido, pero yo ya estaba lejos. Mi papá me agitaba suavemente para que no me durmiera. Alguien llamó a la ambulancia. Mis ojos miraron a un lado, luego al otro, y después se cerraron despacio. Lo último que sentí fue algo aterrador. No podía moverme, y de pronto ya no estaba allí. Aparecí en una oscuridad completa, pero no era una oscuridad vacía. Era extraña, profunda, viva. Aunque todo era negro, yo podía percibirlo todo. No había paredes, ni suelo, ni cielo, y aún así no me sentía perdido. Entonces sentí que no estaba solo. Había una presencia conmigo. No la vi con ojos. La sentí de una manera imposible de explicar. Fuerte, inmensa, pero totalmente serena. Yo era apenas un niño, y aún así hablé con total normalidad. Dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? La respuesta llegó de inmediato. Has sufrido una herida, por eso estás aquí. La voz no sonó fría ni distante. Sonó clara, firme y extrañamente cercana. Intenté moverme en esa oscuridad. Quise girar, sacudirme, hacer cualquier cosa, pero no pude. Era como si algo me sostuviera completamente quieto. No me asustaba, solo me desconcertaba. Entonces pregunté, ¿por qué me estás sujetando? La voz respondió, tengo que hacerlo. No había amenaza en esas palabras, sí, solo una autoridad tranquila, como la de un padre protegiendo a su hijo. Entonces hice la pregunta que más importa cuando todo se rompe. Voy a estar bien. Y esa voz, con un amor que todavía hoy me hace temblar, me dijo, vas a estar bien. No era solo una respuesta, era consuelo puro, era seguridad total, era una ternura tan real que incluso ahora, al recordarla, me emociono. Cada vez que pienso en esa voz, siento ganas de llorar, porque nunca he escuchado amor así en este mundo. Entonces ocurrió lo más imposible de todo. Frente a mí apareció algo como una ventana, o un agujero abierto de la nada. No descendió ni se abrió lentamente, simplemente se manifestó. A través de esa abertura vi nuestro mundo. Vi a mi papá, vi a un médico y vi una silla metálica. Entendí que yo estaba allí, que mi cuerpo estaba allí y que de alguna forma yo estaba fuera. Recuerdo haber sentido una tristeza inmediata, porque no quería volver. Quería quedarme con esa presencia. Quería quedarme en esa paz imposible.
Entonces dije que no quería regresar, que quería quedarme allí. La respuesta llegó con firmeza y amor. Tienes que volver, tengo planes para ti. No fue una orden cruel, fue una verdad pronunciada con cariño, como si mi vida ya tuviera un sentido que yo todavía no podía entender. Entonces, con la inocencia de un niño pequeño, le dije que lo amaba, y escuché de vuelta, yo te amo. Esas palabras me atravesaron por completo, no como sonido, como una realidad, como si me hubieran envuelto entero en amor. Después empecé a volver, no caminando, no cayendo, más bien deslizándome hacia esa abertura, como si algo me desvaneciera desde ese lugar hacia mi cuerpo. Atravesé la ventana, atravesé la silla, y en el instante en que entré otra vez en mí, la visión regresó de golpe. Desperté. No tenía palabras para explicar nada, solo sabía que algo inmenso acababa de pasarme. Tenía 3 años. ¿Cómo iba a entenderlo? Recuerdo el viaje de regreso a casa. Iba en silencio, mirando sin mirar, pensando en lo que había vivido sin saber pensar todavía. Con los años, gran parte de aquello se escondió en mi memoria, como si hubiera quedado dormido dentro de mí. Pero al crecer, empezó a volver. Detalles, sensaciones, la textura de esa oscuridad luminosa. Y sobre todo, esa voz. Lo que más me marca hasta hoy son 2 cosas. Primero, aquella oscuridad que no era oscuridad del todo. Era negra, sí, pero estaba llena de una luz imposible. Y segundo, la presencia que me sostuvo. Amorosa, paternal, inmensamente segura. Nunca me sentí juzgado, nunca me sentí solo, nunca tuve miedo de esa presencia. Me sentí conocido, me sentí protegido, me sentí amado. Por eso creo que estuve en la presencia de Dios, no porque lo viera con forma humana, sino por lo que emanaba de Él. Amor sin condiciones, paz absoluta, seguridad total. Dios obra de maneras misteriosas. Y aquella tarde, en medio de una feria ruidosa y un accidente absurdo, me dejó tocar por un instante algo eterno. Desde entonces nunca he podido olvidarlo del todo, porque una vez, en la oscuridad más extraña que existe, escuché una voz decirme que iba a estar bien y que todavía tenía planes para mí. Tenía 4 años cuando vi unas monedas brillando en el fondo de la piscina. Parecían tesoros pequeños, secretos hechos solo para mí. Miré alrededor y no vi a nadie deteniéndome. Salté solo. El agua me tragó de golpe, fría, pesada, inmensa. Al principio pensé que podía subir enseguida. Moví los brazos con torpeza, pateé, busqué el borde, pero el borde estaba demasiado lejos. Cada intento me hundía más. Abrí la boca por el pánico y el cloro me quemó la garganta. Recuerdo el sabor químico, el ardor, la presión en el pecho. El mundo se volvió azul, borroso, silencioso. Las monedas seguían abajo, inmóviles, como si se burlaran de mí. Yo era demasiado pequeño para entender la muerte, pero en ese instante la entendí. Dejé de luchar. Y cuando dejé de luchar, llegó una paz imposible. No era felicidad exactamente. Era como soltar una carga que mi cuerpo ya no podía soportar. No sentí miedo. Sentí aceptación. Lo siguiente que recuerdo es extraño, incluso ahora. Vi a mi madre saltando la reja de la piscina. La vi correr y lanzarse al agua, sin dudar. Su imagen estaba deformada, ondulando, como si el mundo fuera de vidrio líquido. Yo la miraba, pero no desde mis ojos normales. La miraba desde algún lugar imposible. Ella nadó hacia un cuerpo pequeño flotando en el agua. Tardé un segundo eterno en entender que ese cuerpo era el mío. Quise gritar.
Quise decirle que yo estaba ahí, que no llorara, que estaba bien. Pero nadie podía oírme. Después hubo gritos por todas partes. Pasos apresurados, voces rotas, llanto, órdenes, desesperación. Vi a mi familia reunida alrededor de algo en el suelo. Se aferraban unos a otros. Mi madre estaba destruida. Intenté acercarme. Intenté tocarla. Intenté hablarles una y otra vez. Estoy aquí, quería decirles. Estoy bien, no tengan miedo. Pero era como si yo fuera aire. Como si me hubiera convertido en una presencia sin peso. Podía verlos a todos. Podía sentir su dolor. Y aún así, estaba separado por una distancia imposible. Entonces todo cambió otra vez. El ruido desapareció. La escena se desvaneció como niebla arrastrada por el viento. Y apareció un túnel. No era un túnel de paredes duras. Era más bien una profundidad, un camino de luz envolviéndolo todo. Al final había un resplandor intensísimo, pero no lastimaba mis ojos. No quemaba. No asustaba. Me atraía. Era la cosa más hermosa que había sentido. No sé cómo explicarlo sin quedarme corto. Esa luz me conocía. Me hacía sentir visto por completo. Sin juicio, sin dolor, sin necesidad de esconder nada. Sentí descanso. Sentí hogar. Y por primera vez, desde que caí al agua, entendí que ya no quería volver. No quería regresar al peso del cuerpo. No quería regresar al miedo, al ruido, al dolor. Quería seguir hacia esa luz. Quería quedarme allí para siempre. Entonces sentí algo distinto. No una voz exactamente. No unas manos. Pero sí una fuerza. Una fuerza firme, inevitable, superior a mi deseo. Y esa fuerza me empujó hacia atrás. Recuerdo resistirme. Recuerdo no querer irme de allí. Y aún así, fui arrastrado de regreso. Volver no fue hermoso. No fue cálido. No fue un alivio. Fue brutal. La gente imagina que regresar al cuerpo es despertar. Para mí fue caer dentro del dolor. El peso volvió primero. Luego el ardor. Luego una sensación insoportable de estar atrapado otra vez. No me dolió volver. Me dolió estar vivo. Eso es lo más difícil de decir sin parecer cruel. Yo era un niño. Pero esa verdad se quedó grabada en mí. Seguí en coma durante 2 semanas. 2 semanas en algún borde que no puedo describir del todo. Y entonces ocurrió algo mínimo y gigantesco a la vez. Una botella de vidrio se rompió junto a mi cama. El estallido me arrancó de la oscuridad. Abrí los ojos. Vi rostros agotados, incrédulos, húmedos de lágrimas. Mi familia parecía haber envejecido en esos días. Mi madre me miraba como si estuviera viendo un milagro imposible. Yo seguía débil, confundido, pero sabía lo que había vivido. Y se lo conté. Les hablé de la piscina, de la reja, de ella saltando al agua, de los gritos, de cómo traté de hablarles y no pudieron escucharme. Les hablé del túnel y de la luz, y de lo mucho que no quería volver. No recuerdo todo lo que dijeron después. Solo recuerdo el silencio en la habitación. Ese silencio pesado cuando la verdad toca algo sagrado. Han pasado años desde aquel día, pero todavía puedo sentir la calma extraña del fondo de la piscina. Todavía veo la silueta de mi madre atravesando el aire para salvarme. Y todavía recuerdo aquella luz. Más real que el agua. Más real que el dolor. Más real incluso que mis propias palabras ahora. Vivía en las Antillas Francesas, donde las noches parecían derretirse sobre la piel. Pero en mi cuarto había aire acondicionado, y yo amaba ese frío imposible. Aquella noche lo subí más de lo normal. Quería sentirme envuelta en una cueva helada,
lejos del calor pegajoso de afuera. Me metí bajo las mantas, buscando oscuridad, silencio y ese aire artificial que me adormecía. Recuerdo el zumbido constante de la máquina. Recuerdo el peso de la tela sobre mi cara. Y luego, algo cambió. El aire desapareció. No fue inmediato, fue peor. Fue una falta de aire lenta, traicionera, casi invisible. Mi pecho empezó a luchar antes de que yo lo entendiera. Mi cuerpo sabía que algo iba mal. Mi mente todavía no. Después, todo se volvió extraño. De pronto, ya no estaba dentro de mí. Estaba arriba, cerca del techo, observando la cama desde un ángulo imposible. Vi mi habitación con una claridad helada. Las sombras en las paredes, la luz tenue filtrándose por un borde de la cortina, la cama deshecha y mi cuerpo inmóvil sobre ella. Tenía los ojos cerrados. Parecía profundamente dormida. Extrañamente, en esa visión yo no estaba bajo las mantas. Eso me desconcertó incluso allí, porque sentía que algo no encajaba. No había dolor, no había pánico, solo una distancia inmensa entre mi cuerpo y yo, y una paz tan intensa que parecía prohibida. Entonces apareció un canal de luz frente a mí. No era exactamente un túnel de paredes sólidas. Era más bien una corriente luminosa, viva, que me atraía sin tocarme. Brillaba con una fuerza imposible, pero no lastimaba. Al final había una claridad cegadora. Una luz tan pura que no se parecía a nada terrestre. Sentí que si avanzaba un poco más, llegaría al mejor momento de mi existencia. No sé cómo explicarlo mejor. Era felicidad absoluta. No la felicidad de reír o ganar algo. Era una gracia total, completa, inmensa. No tenía peso. No tenía miedo. No tenía cuerpo. Sentía mi alma suspendida en el aire, libre por primera vez. Entonces escuché una voz. No vi un rostro. No vi una figura. Solo esa voz masculina, firme y serena. Venía de la luz y de todas partes al mismo tiempo. Me habló como si esperara una decisión importante. Me pidió que eligiera quedarme allí o volver a la tierra. La pregunta era clara, pero hubo una frase extraña que me marcó para siempre. Me dijo algo como: ¿quieres convertirte en viruta de madera? Incluso allí, en medio de aquella paz inmensa, no entendí qué significaba. Viruta de madera. La frase sonó absurda y sagrada al mismo tiempo, como un símbolo que mi mente infantil no podía descifrar. Hoy todavía me persigue. A veces pienso que en realidad me estaba preguntando si quería morir, si quería disolverme, si quería dejar de ser quien era. Y aún así, en ese instante, la luz seguía llamándome. Todo en mí quería avanzar. Todo en mí sentía que lo mejor estaba justo después. Pero algo más profundo reaccionó antes que mis palabras. Un impulso feroz, un hambre salvaje de vivir. Y entonces regresé. Volví con una sacudida brutal dentro del pecho. Abrí los ojos jadeando. Mi cabeza estaba debajo de las mantas. No encima, como la había visto desde el techo. Debajo. El aire era sofocante, caliente, pesado, desesperado. Aparté la tela de golpe y tragué oxígeno como si fuera agua. Temblaba de pies a cabeza. Mi cuerpo entero estaba en pánico. Sentía la garganta arder.
el pecho doler, las manos heladas y un terror tardío, animal, subiendo por mi espalda. Comprendí que me había estado asfixiando. No era un sueño, no era una imaginación cualquiera. Algo había ocurrido en ese límite oscuro entre el aire y la ausencia. Yo era joven cuando pasó. Corrí a contárselo a mi madre. Le relaté la luz, la voz, la pregunta, la sensación de flotar. Ella me escuchó, pero respondió con calma práctica. Dijo que eso pasaba cuando al cerebro le faltaba aire, que una desvaría, que la mente inventa cosas. Quizá tenía razón, quizá no. Han pasado años y todavía no sé qué pensar. No sé si vi una reacción del cerebro moribundo o si por un instante toqué algo que existe más allá de nosotros. Solo sé lo que sentí: la ligereza imposible, la paz absoluta, la luz esperándome y aquella voz paciente dejándome elegir. Desde entonces, respirar nunca volvió a parecerme algo pequeño. A veces, al acostarme, recuerdo el peso de aquella manta y el silencio justo antes del vacío. Pero también recuerdo otra cosa, que en el borde de la muerte, una parte de mí eligió quedarse. Eligió el aire, eligió el miedo, eligió la vida.